Entonces, el día de hoy nos toca comenzar nuestra unidad académica número 3, referida a estructuras sometidas a esfuerzos estáticos, estructuras tipo viga. Entonces, inicialmente vamos a desarrollar el punto 3.1, determinación de los esfuerzos internos en vigas comunes y vigas Gerber, como ser momentos flectores, esfuerzos cortantes y esfuerzos normales, ¿no? Entonces, comenzamos a desarrollar el acápite 3.1.1, esfuerzos internos. El mismo nos indica lo siguiente, ¿no? Vamos a desarrollar inicialmente los siguientes conceptos referidos a este acápite. Entonces, nos indica lo siguiente referido a esfuerzos internos, ¿no? Si un elemento bajo la acción de un sistema de fuerzas externos se encuentra en equilibrio, ¿no? Cualquier porción del mismo también deberá de encontrarse en equilibrio. Este es el principio de punto de referencia para que se entienda la causa-efecto, ¿no? De un sistema de fuerzas externo con un sistema de fuerzas interno. Principio que nos demuestra la frontera entre la mecánica de los cuerpos rígidos, asociándola al equilibrio externo, y la mecánica de los cuerpos deformables con el equilibrio interno. Entonces, en este capítulo se demostrará cómo encontrar el equilibrio interno a través de la relación entre las fuerzas externas y las fuerzas internas, resultando de esta relación los elementos mecánicos que son generados por la acción del sistema de fuerzas externo y que por sus efectos se clasifican en los siguientes, ¿no? Tenemos uno, la fuerza normal N, como la fuerza interna que actúa perpendicular a la sección transversal con un efecto de tensión o de compresión. Segundo, la fuerza cortante V, como una fuerza interna que actúa paralela a la sección transversal con un efecto de corte o deformación de la sección transversal. Tercero, tenemos el momento flexionante, M, como un momento interno que actúa paralelo a la sección, generando un efecto de flexión. Por lo tanto, las fibras del elemento estructural están sometidas a compresión o tensión. Y cuarto, momento torsionante, T, como un momento interno que actúa perpendicular a la sección transversal, identificándose por su efecto de torcer al eje longitudinal sobre el cual está actuando. Muy bien. Con la definición, identificación y clasificación de los elementos mecánicos por sus efectos, se proporciona los elementos de análisis para encontrar la variación de los elementos mecánicos sobre estructuras en forma de vigas, pórticos simples y arcos, considerando cargas repartidas en forma rectangular, en forma triangular, cargas concentradas y momentos, a través de la deducción de las funciones de los elementos mecánicos, señalando los puntos de discontinuidad de las cargas externas y por la relación entre la carga externa con la fuerza cortante y la fuerza cortante con el momento flexionante. Acápite 3.1.2, definición y análisis de los elementos mecánicos internos. Entonces, referido a este punto, indicamos lo siguiente, ¿no? Si idealizamos un elemento estructural que se encuentra en equilibrio bajo la acción del sistema de fuerzas externo, representados por las cargas P, como se muestra en la figura 3.1a, esa figura la vamos a ver a continuación, y B,
¿qué sucede si sobre el plano de corte imaginario separamos el cuerpo? Entonces, tenemos inicialmente un sistema sobre el que actúan varias cargas P, ¿no? Entonces, lo que se nos indica es qué sucede si a este elemento lo separamos, ¿no? Entonces, lo partimos por la mitad y tenemos una porción izquierda y una porción derecha. Entonces, ¿estaría de acuerdo en aceptar que el efecto que se genera al separar el cuerpo sobre el plano de corte imaginario es el rompimiento del equilibrio externo? Si es así, entonces no se cumple el principio de que si un cuerpo bajo la acción de un sistema de fuerzas externos se encuentra en equilibrio, cualquier porción del cuerpo también deberá de encontrarse en equilibrio. Por lo tanto, será necesario equilibrar la porción izquierda y derecha. Vamos a activar nuestro foco. Entonces, nos indican que será necesario equilibrar tanto la porción izquierda como la derecha del elemento a través de un sistema resultante interno localizado en el centroide de la sección transversal, que sea equivalente a la acción del sistema de fuerzas externo de cada porción. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿a qué se refiere? A esto, ¿no? Entonces tenemos justamente nuestro elemento dividido en dos. Y para que se mantenga el equilibrio, tenemos que generar un sistema de fuerzas, una fuerza resultante, un momento resultante en la parte izquierda, ¿no? Y para que mantengamos el equilibrio en la porción derecha, de la misma forma tenemos que generar una resultante de momentos y una resultante de fuerzas, pero contrarias a los sentidos de la porción izquierda, ¿no? Como pueden observar en la figura, ¿no? Tenemos la resultante de fuerzas apuntando hacia abajo, por tanto, nuestra resultante de fuerzas en el otro lado tendrá sentido contrario, ¿no? Lo mismo con la resultante de momentos, ¿no? Tenemos en la porción izquierda sentido antihorario y para equilibrar en la porción derecha tendremos una resultante de momentos en sentido horario. Entonces eso se nos indica a continuación. Nos indica porción izquierda sobre el centroide de la sección transversal se localiza un sistema resultante interno integrado por la fuerza resultante Fr sub I y por el momento resultante interno Mr sub I, equivalente a la acción del sistema de fuerzas externo que actúa en la misma porción izquierda. Y que nos indican de la porción derecha, nos indican lo siguiente, ¿no? En forma análoga y sobre el centroide de la sección transversal se localiza un sistema resultante interno equivalente a la acción de las fuerzas externas que actúan sobre la porción derecha, distinguiéndose este sistema resultante interno por tener sentido contrario al de la porción izquierda para que exista el equilibrio interno entre ambas secciones, ¿no? Por consiguiente, en base de lo anterior, y dado que estamos abordando el concepto del resultante, es de suponerse que este tiene sus componentes en la dirección de los ejes X, Y y Z respectivamente, tanto para la fuerza como para el momento resultante, tomando como referente la porción izquierda. Las componentes se observan en la figura siguiente. Entonces, lo que nos indican es que la resultante de fuerzas tendrá sus componentes tanto en X, F sub X, en Y, F sub XY, y también en Z, ¿no? F sub XZ.
De la misma forma, la resultante de momentos tendrá sus componentes momento XX, momento XY y momento XZ, ¿no? En consecuencia, las componentes de la resultante interno, 3 fuerzas componentes internas y 3 momentos componentes internos. Se les define como elementos mecánicos que por sus efectos se identifican de la siguiente forma. Entonces, tenemos la fuerza normal, N, también reconocida como F sub XX, es la fuerza componente interna que actúa perpendicular. Tenemos acá nuestra fuerza normal. Actúa de forma perpendicular a la sección transversal y se identifica por 2 efectos, ¿no? Esta fuerza normal puede ser de tensión o de compresión, ¿no? Como se observa en la figura, ¿no? Muy bien. Fxx representa la fuerza normal N. Fuerza cortante B está representada por Fxy, como se observa en la figura, Fxy, o por Fxz, este último en el espacio, ¿no? Componentes internas que actúan paralelamente a la sección transversal se identifican por su efecto de corte, ¿no? Como se observa en la figura que se adjunta, ¿no?, a nuestra diapositiva. Entonces tenemos acá la fuerza cortante B, representada por Fxy, la misma que produce un efecto de corte en nuestro elemento, ¿no? Fxy, Fxz representan a la fuerza cortante B que actúan paralelamente a la sección transversal, ¿no? Fxz es cuando estemos en el espacio, ¿no? Tenemos también, como se había indicado, momento torsionante T, momento componente interno que actúa perpendicular a la sección transversal y se le identifica por su efecto de torsión al eje longitudinal del elemento estructural, ¿no? Representamos el momento torsionante T también por MXX, ¿no? Momento flexionante M, MXY y MXZ, momentos componentes internos que actúan paralelamente al eje longitudinal, y vamos a nuestro foco, y que se les asocia un efecto de flexión, ¿no? Tenemos los 2 momentos flexionantes, los mismos que producen en el eje longitudinal un efecto de flexión. MX y MXZ representan al momento flexionante M que actúan perpendicular al eje longitudinal con un efecto de flexión. Muy bien. Continuamos. Vamos a desarrollar a continuación el subacápite 313, convención de signos de esfuerzos internos. A continuación presentamos la convención de signos para los elementos mecánicos y sus efectos, ¿no? Este será de acuerdo al efecto que genera sobre el elemento estructural.
Para ello consideremos una viga simplemente apoyada, ¿no?, con una carga concentrada al centro del claro, ¿no?, como se muestra en la figura, ¿no? Tenemos justamente una viga simplemente apoyada con una carga concentrada en el centro de nuestro vano. Entonces, ¿qué realizamos? Realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, el mismo que nos permitirá identificar el sistema activo y el sistema reactivo. Muy bien. Entonces, desarrollamos nuestro DCL, diagrama de cuerpo libre. En el mismo tenemos presente nuestras reacciones. Y se encuentra. Y también se refleja nuestras cargas, ¿no? La carga P. Entonces, tomando de referencia el diagrama de cuerpo libre sobre el tramo AB, se localiza una sección perpendicular al eje longitudinal a una distancia X del eje A. La porción izquierda de la estructura se observa en la figura siguiente. Muy bien, entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre en el que se reflejan nuestras cargas ya descompuestas, P seno de 30 grados, sentido Y, sentido X, P coseno de 30 grados, son las cargas actuantes, y nuestras reacciones son R1, R3 y R2, ¿no? Entonces, lo que se nos indica es que en esta porción, la porción AB, realizamos un corte a una distancia X para analizar nuestro elemento, ¿no? Entonces, en base de lo anterior, la porción izquierda no se encuentra en equilibrio, por lo que para equilibrarla se requiere un sistema interno integrado por diferentes elementos mecánicos. Esto es, la acción de R1 nos genera una fuerza interna vertical que actúa paralelamente a la sección transversal, la que se define como fuerza cortante B sub A, ¿no? Muy bien. Asimismo, la fuerza externa R1 y la interna B sub A' producen un giro a la porción de la estructura, generando un par interno representado por MA', que se define como el momento flexional. Entonces, finalmente, la acción de la fuerza externa R3, ¿no?, genera una fuerza interna perpendicular a la sección transversal NA', ¿no? Entonces, repetimos nuevamente, la acción de R1 nos ha de generar un efecto de corte, una reacción interna de corte B sub A'. Asimismo, nos genera una reacción de momento de flexión MA', ¿no? La acción de R3 nos ha de generar una reacción interna, un efecto interno normal a nuestro corte transversal, ¿no? El mismo que es NA', el que se define como la fuerza normal. Entonces, los elementos mecánicos generados por las fuerzas externas que actúan en la porción izquierda de la estructura son estos, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces,
Entonces haremos un pequeño receso, por favor. Voy a volver a mandar el enlace para que se conecten y continuemos con el desarrollo de la clase. ¿Ya?